La casa de la Zacatecana. En el corazón de la ciudad de Querétaro, entre calles empedradas y balcones coloniales que guardan secretos de siglos pasados, se alza una casona antigua que parece observar a los transeúntes con ojos de piedra. Su fachada, elegante y sobria, no revela de inmediato los tormentos que allí se gestaron. Pero quienes conocen la historia aseguran que sus muros aún retumban con ecos de dolor y con las sombras de un crimen que jamás encontró descanso. La llaman la Casa de la Zacatecana porque su dueña, originaria de Zacatecas, llegó a Querétaro con promesas de fortuna y un destino marcado por la ambición y el engaño. Cuentan que era una mujer de gran belleza, siempre vestida con elegancia y con un porte que imponía respeto. Su mirada penetrante despertaba tanto admiración como recelo entre los habitantes de la ciudad. Pero aquella mujer, cuya identidad completa quedó borrada por el tiempo, escondía secretos que solo la noche se atrevía a susurrar. Se decía que detrás de la sonrisa de cortesía y las apariencias de nobleza, latía un corazón dominado por la codicia y por un deseo de control que la llevó a cruzar los límites del perdón divino. El origen del misterio comenzó cuando su esposo, un rico comerciante también venido de Zacatecas, desapareció de manera abrupta. Nadie volvió a verlo caminar por las calles, ni negociar en el mercado, ni asomarse al balcón de la imponente casa. Los queretanos, curiosos y siempre atentos a los rumores, comenzaron a preguntarse qué había sucedido. Algunos aseguraban que había partido en un viaje de negocios sin anunciarlo. Otros, más atrevidos, murmuraban que la Zacatecana lo había asesinado y ocultado su cadáver dentro de la misma casa. El silencio de aquella mujer alimentaba las habladurías. Nunca lloró, nunca buscó consuelo, nunca mostró preocupación. Era como si la ausencia del esposo le hubiera liberado de una carga. Y pronto, las sombras comenzaron a tomar forma. Los vecinos juraban escuchar ruidos extraños en las madrugadas, pasos pesados que atravesaban los pasillos, cadenas arrastrándose sobre los pisos de piedra, y lamentos apagados que parecían provenir de las paredes mismas. La ciudad entera empezó a temerle a aquella casa, porque aunque su fachada permanecía intacta, sus ventanas parecían dos ojos oscuros que vigilaban al que se atreviera a mirar demasiado tiempo. El misterio apenas comenzaba, y el espíritu del esposo, si es que en verdad había muerto ahí, parecía reclamar justicia desde el más allá. El rumor sobre la desaparición del esposo de la Zacatecana no tardó en convertirse en una certeza silenciosa. Todos intuían lo que había sucedido, pero nadie se atrevía a confrontarla. La ciudad entera la observaba con recelo, como si sus pasos dejaran una huella de sombra allí por donde cruzaba. Un sirviente de la casa, aterrado, fue quien rompió el silencio. Murmuró entre confidencias que había visto a la mujer ordenar que el cadáver de su esposo fuera escondido en una de las habitaciones más apartadas, sepultado bajo los pisos de piedra. Según él, el comerciante había descubierto un engaño. La Zacatecana mantenía un amante en secreto, y el esposo, lleno de ira, había amenazado con despojarla de todo. Ella, en un arrebato de frialdad y con ayuda de aquel amante, lo habría asesinado en la penumbra de la noche. Cuchilladas secas, gritos sofocados y luego, silencio. El silencio de los muros que, desde entonces, guardan aquel crimen. Pero el destino de la Zacatecana no sería distinto. Se dice que poco tiempo después, temiendo que el sirviente hablara, también lo hizo desaparecer. Los vecinos dejaron de verlo en las calles, y nadie dudó del destino que le aguardó, otra víctima enterrada bajo los pisos de aquella casa maldita. Los queretanos, aterrorizados, se mantenían alejados del lugar, pero afirmaban escuchar en las madrugadas golpes secos contra las paredes, como si alguien intentara escapar desde dentro. Otros decían haber visto la figura de un hombre ensangrentado, de rostro demacrado, de pie junto a la ventana principal, con los ojos fijos en quienes osaban mirar hacia arriba. La mujer, mientras tanto, parecía cada vez más distante. Salía poco, apenas lo necesario, y cuando lo hacía, su mirada fría dejaba un escalofrío en quienes la encontraban. Era como si la culpa hubiera ennegrecido su espíritu, pero sin quebrar su firmeza. Sin embargo, la justicia, ya sea la de los hombres o la del más allá, siempre encuentra su camino. Y la Zacatecana no tardaría en conocer su propio final trágico. El final de la Zacatecana llegó tan abrupto como su vida de secretos. La noticia corrió de boca en boca. Una mañana,
su cuerpo apareció sin vida en una de las habitaciones de la casa. Nadie supo con certeza quién había cometido el acto. Algunos decían que fue el amante, cansado de sus órdenes y de sus frialdades, quien le dio muerte. Otros aseguraban que fueron los propios vecinos, hartos de los rumores, quienes entraron en la casona para hacer justicia. Lo cierto es que la mujer cayó de la misma manera que había condenado a otros, con violencia, y rodeada de un silencio mortal. Su cadáver permaneció varios días sin ser reclamado, como si el pueblo entero hubiera querido que la tierra olvidara su nombre. Pero la casa, en lugar de quedar en paz, se convirtió en un hervidero de presencias extrañas. Las noches comenzaron a llenarse de lamentos, voces apagadas que parecían salir de las paredes mismas. Los nuevos habitantes que se atrevieron a ocuparla jamás duraban mucho, huían aterrados, contando que habían visto a una mujer de rostro pálido y mirada de odio recorriendo los pasillos, arrastrando un vestido ensangrentado. Un comerciante que intentó convertir la propiedad en hospedaje abandonó el lugar luego de una sola semana. Juró que cada madrugada escuchaba pasos subiendo por las escaleras, y al abrir la puerta de su recámara encontraba a una mujer con el cuello abierto, sus ojos vacíos y su voz quebrada murmurando: ¿Dónde está mi esposo? Otros visitantes aseguraban ver sombras de hombres golpeando las paredes desde el interior, como si quisieran ser liberados de su encierro eterno. Las puertas se abrían y cerraban solas, los candelabros se movían sin explicación, y el aire dentro de la casa siempre olía a humedad y sangre. Con el tiempo, el lugar fue clausurado, y se convirtió en una de las leyendas más temidas de Querétaro. Pero aquellos que se han atrevido a entrar en la casona aseguran que lo más escalofriante no es ver a la Zacatecana, sino sentir la certeza de que alguien, o algo, los acompaña en cada paso, respirando muy cerca, aunque no se vea nada. Mientras el viento se cuela por las grietas de aquella antigua casona, el eco de los lamentos nos recuerda que cada vida deja huella, incluso en el silencio más profundo. La Zacatecana, atrapada entre el rencor y la soledad, nos enseña que el miedo y la obsesión no se disuelven con la muerte, sino que se perpetúan cuando no hay liberación. Al recorrer sus pasillos, siento como la energía de aquellos sucesos aún respira, y entiendo que lo que antes fue temor puede transformarse en reflexión. Cada sombra, cada susurro, es un recordatorio de que el perdón y la liberación personal son las llaves que abren las puertas del alma. Hoy, mientras relato esta historia, invito a quienes escuchan a mirar más allá del miedo, a reconocer las emociones que nos encadenan y a soltar aquello que nos impide caminar con libertad. Porque, al final, no son las casas embrujadas ni los fantasmas quienes nos acechan, sino nuestras propias creencias limitantes. Que esta leyenda nos inspire a buscar la luz donde reina la oscuridad, y a recordar que, aunque algunos lugares guarden secretos, nosotros podemos elegir caminar con el corazón ligero, sin culpas ni temores. Agradezco profundamente a todos los seguidores que nos comparten relatos y experiencias, permitiéndonos transformar historias misteriosas en enseñanzas de vida y espiritualidad. Si esta narración te ha conmovido, te invito a unirte al canal Chamán, donde cada historia es un portal hacia la libertad del alma y el descubrimiento de nuestra propia luz.